Muy bien. Hoy vamos a avanzar en el laboratorio número 4, que es determinación del peso molecular. Los objetivos generales para este laboratorio es, primero, conocer el método Dumas para la determinación de los pesos moleculares y determinar el peso o masa molecular, que la vamos a denominar M, del fluido por el método Dumas. Bien. El fundamento teórico para este laboratorio. El fundamento teórico es que Jean-Baptiste André Dumas, el creador del método, demostró que el peso molecular de algunos compuestos orgánicos eran directamente proporcional a la densidad del vapor del compuesto, y usando este principio creó el método para determinar los pesos atómicos, especialmente de los gases y líquidos con bajos puntos de ebullición y cuyos vapores cumplen la ley del gas ideal. Bien, para entender mejor este concepto, nosotros conocemos la ley de los gases ideales: presión por vapor por número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Nosotros sabemos que N, esta N de acá, es el número de moles, y N es igual a masa sobre peso molecular, ¿no es cierto? Eso ustedes ya lo conocieron en química general. Bien, sabiendo eso, nosotros podemos reemplazar el valor de N, tomando en cuenta que M es el peso molecular, y colocar y despejar ese peso molecular. Entonces la fórmula quedaría peso molecular por la masa, por la temperatura, la constante de los gases, el volumen y la presión. Lo único que se hizo acá es reemplazar el valor de N. N es igual a masa sobre peso molecular. Y cuando reemplazamos eso, despejamos el peso molecular. Y esta es la forma. Bien, ahí está lo que significa M, temperatura, volumen y presión. Es importante que esta presión sea la presión atmosférica de la zona en la que se va a trabajar. Si el experimento a realizarse es en Santa Cruz, el dato de la presión debe ser la presión atmosférica de Santa Cruz. Si es en otra ciudad, también. ¿Por qué? Porque las presiones varían de acuerdo a la altura en la que se encuentra la zona donde se hace el experimento, ¿no? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta. Y según esa presión también va a variar la temperatura, ¿no? Eso lo vamos a ver a continuación. Bien. Los reactivos y materiales. Los reactivos, vamos a utilizar tetracloruro de carbono, 10 ml y agua destilada. Vamos a utilizar un matraz quitasato de 250 ml y un termómetro de 110 grados centígrados, al igual que una probeta de 100 ml. Un mechero Bunsen, una malla de amianto y un trípode. Pinzas universal, soporte universal y un tapón con orificios. Vamos a utilizar una manguera de látex y una balanza digital. El procedimiento. Para este laboratorio, primero vamos a realizar la medición del volumen del quitasato. Al quitasato vamos a agregarle un volumen de agua y vamos a medir ese volumen. Luego vamos a hacer un pesado del quitasato y los demás accesorios, ya vacío, ¿no? Sin el agua, el quitasato lo vamos a pesar en la balanza con todos los accesorios que tenga, y el tapón, el termómetro, la manguera de látex, etc. Y luego vamos a medir ese peso. Y luego vamos a hacer la medición del líquido a evaluar y preparación del esquema. Vamos a adicionar 10 ml de la sustancia que es el tetracloruro de carbono y se prepara el esquema de calentamiento. O sea, vamos a agregar estos 10 ml al quitasato. Vamos luego a esperar un calentamiento y va a empezar a calentarse hasta que todo el volumen del líquido se evapore completamente y quede nuevamente vacío el quitasato. Pero no va a quedar realmente vacío, ¿no? Porque va a haber sedimentos de la sustancia en el quitasato. Y eso es lo que vamos a hacer al final, medir el quitasato con esos sedimentos y con todos los accesorios que se midió al principio, ¿no? Eso hay que hacer. Pero bueno, para que entiendan, esto es una explicación a grandes rasgos. Ahora vamos a ver el video donde se muestra la experiencia.
El video no tiene audio, así que yo les voy a explicar. Ahí está el agua. Vamos a medir el volumen del Kitasato. Y vamos a hacer el pesado del Kitasato con todos los accesorios. Pesa 26.05. Vamos a agregar el tetracloruro de carbono. Para eso vamos a ocupar una pipeta y una propipeta. La propipeta es lo que ustedes ven, que es el aparato de arriba, el verde, que ayuda a succionar el líquido. Entonces, se succiona 10 ml de la sustancia. Las vamos a vertir en el Kitasato. Si se dan cuenta, el Kitasato tiene una manguera que está por el momento sellada. Y luego vamos a proceder al calentamiento. Esto lo hacemos hasta que empiece a hervir y se evapore todo el tetracloruro de carbono. Y vamos también controlando la temperatura. Vemos la temperatura, como pueden ver es casi 70 grados y algo. Y vamos a volver a pesar el Kitasato. Pareciera que estuviera vacío, pero aún tiene restos de sedimentos, ¿no? Del tetracloruro de carbono. Y vieron que era 26.30 lo pesado, ¿no? Varía un poco de la pesada al principio. Bien, ¿alguien tiene alguna duda del experimento, chicos? ¿O no hay dudas? Voy a un ratito ver acá, parece que hay alguien en sala de espera. Esta chica me habló, me dijo que tenía internet bajo, así que no. Ya, volvamos acá. Bien, entonces ya vimos el experimento, vemos los datos adicionales, los datos iniciales, que nuestra masa al principio cuando se pesó el Kitasato es de 26.05 gramos, ¿no? Y el volumen era 350 ml. Al finalizar, nuestra masa sube un poco, aumenta de 26.05 a 30. Y la temperatura, aquí tengo que cambiarla. Era 70 grados, si se dieron cuenta. Ahí, no era 98. Hay que cambiar esto porque el tetracloruro de carbono hierve a esas temperaturas, tipo 70 grados, por lo que estaba bien. Esto lo voy a corregir antes de enviarlo al Classroom. Y esos son los datos iniciales y finales. Los cálculos. Bien. En la parte de cálculos, nosotros tenemos la temperatura final. Esta era 76 grados. Y la que tenemos que convertir a Kelvin. Nuestra presión, vamos a utilizar la presión atmosférica de
donde se realizó el experimento, Santa Cruz. Entonces, la presión en Santa Cruz es esta. Convertida en atmósfera es esta. Como pueden ver, no es un grado, ¿no? Digo, no es una atmósfera, como es las condiciones normales. Eso quiere decir que estamos un poquito más alto del nivel. Volumen. Este es el volumen del gas que se pudo obtener al finalizar la experiencia. El volumen real es la resta entre la masa final menos la masa inicial. 26.30 menos 26.05 nos da un total de 0.25 gramos. Bien, teniendo ya todos los datos, lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula. Tenemos masa, es esta de acá, 25. Tenemos temperatura, está acá. Tenemos la constante de los gases, que siempre es la misma, por algo es una constante. El volumen y la presión. Entonces, reemplazamos todo. Recuerden siempre que es importante poner las unidades, porque nosotros estamos trabajando todo en función a la constante en la que nos dicta qué unidades debemos usar, y todos los demás tienen que acoplarse a este sistema de unidades. Bien, entonces realizando los cálculos nos da esta cantidad de peso atómico, que es 1.51098 gramos mol. Ahora, en las comparaciones. Bien, esto es lo que nosotros determinamos ahorita experimentalmente en cálculo con datos experimentales, ¿no? Y esto es lo que ustedes buscan en el internet o en las tablas. ¿Cuánto es el peso molecular de quién? Del tetracloruro de carbono, porque esa fue la sustancia que estudiamos. Este es el peso teórico de esa sustancia, pero nosotros en nuestras condiciones la encontramos, en nuestros experimentos hallamos esto. Por lo que hay un margen de error no tan grande, ¿no? Ahora, vamos a ver las conclusiones. Primero, se logró conocer el método Dumas para determinar el peso molecular de los fluidos. Sí, esa fue la conclusión. Eso fue lo que hemos observado ahora. ¿Cómo Dumas puedo obtener todos los datos de la determinación de los pesos moleculares de todos los fluidos? Ahora aquí una parte importante, que es cómo determinar el error entre un dato teórico y un dato experimental. Para eso nosotros ocupamos una fórmula, que es la fórmula del error porcentual. La fórmula del error porcentual, ahorita la pongo, creo que no me sale acá. Ya, es siempre voy a ponerlo con la pluma. El error porcentual es igual al error, al dato. Vamos a poner el dato teórico no, te he borrado. Aquí está. Es el dato teórico. Siempre es el teórico. No, otra vez estoy viendo lo mismo. Es el experimental. EX de experimental menos el dato teórico. Ese es el dato teórico. Y aquí vamos a volver a poner el dato teórico. Perdonen la letra, no soy muy buena con el mouse. Este es otra vez el dato teórico. Bien, esto está siempre en datos absolutos, o sea que no puede ser negativo, y esto evaluado por 100. Por lo que nuestro dato experimental, ¿cuál es? Este, ¿no?
151.098 menos el teórico 153.82 dividido entre el dato experimental, teórico otra vez 153.82. Seguramente nos va a dar aquí un resultado negativo, pero nosotros lo tenemos que volver positivo porque siempre está en absoluto, y eso multiplicarlo por 100 y tendríamos el error que existe de este experimento frente al teórico. Pero en realidad no sería tanto un error, porque hay que tomar en cuenta que este dato es a una atmósfera de presión. Y nosotros trabajamos con una atmósfera un poco menor, porque no estamos en una ciudad que está al nivel del mar, estamos en una ciudad que está un poco más arriba del nivel del mar. Además hay que considerar otras cosas como el clima y etcétera. Entonces, estas variaciones que no son tan graves son aceptables. Bien. En su cuestionario de ustedes, ya lo tengo hecho, lo voy a subir ahora. Ahí hay una tabla de ciudades. Ustedes van a escoger qué ciudad, con qué dato de ciudad quieren trabajar, y según ese dato de ciudad, también tienen que colocar la temperatura. A ver, les voy a mostrar aquí. Ustedes, en su cuestionario, tienen que determinar igualmente el peso molecular, ¿no? El primer dato que, estos datos yo se los voy a dar a excepción de la temperatura y la presión. El primer dato que ustedes tienen que buscarse es el de presión, de acuerdo a la tabla. Hay una tabla con varias ciudades y ustedes van a escoger con cuál ciudad quieren trabajar. Ya, digamos, determinar una ciudad número 1, con esa van a trabajar. Ya, entonces esa presión colocan ahí. Ahora, esa presión de esa ciudad, ustedes con eso se van a guiar en otra tabla, donde están las temperaturas de ebullición del compuesto que les voy a dar. Y tienen que buscar según la presión de acá. Imaginen que es una presión de 1.9, digamos. Entonces acá van a esa tabla y buscan a qué temperatura 1.9 o la más cercana a ese dato, y se quedan con esa temperatura de ebullición. Y esa es la que van a reemplazar acá, y de ese modo van a tener su peso molecular. Porque aquí dense cuenta, ustedes trabajaron con la presión de Santa Cruz, y nuestro compuesto en este caso era el tetracloruro de carbono. Y el tetracloruro de carbono suele hervir entre 70 y algo grados. Creo que, si no me equivoco, es 78 grados. Pero nosotros en nuestra ciudad hierve a 76, por lo que hay una diferencia también. Al haber una diferencia de presión, porque la ideal es 1, al haber un poco de diferencia también va a variar el punto de ebullición. Entonces, por eso ustedes tienen que apoyarse el dato de temperatura con el dato de presión que ustedes quieran tener en la ciudad. No sé si se entendió esa parte, chicos. Sí, se entendió. Tenemos que buscar lo que es primero la presión y después la temperatura, ¿verdad? Sí, exacto. Ahí estoy bien. Muchas gracias. Muy bien. Es la temperatura que más se acerque al dato de la presión, ¿no? Sí, ustedes, digamos, ven, les sale, digamos, 0,9 es su presión de su ciudad, y ahí sale presión de 0,95 y otra 0,99. La 95 está más cerca al 0,9, entonces ese dato toma. Ustedes ven el más cercano. Disculpe, ¿y ese dato dónde lo vamos a reemplazar? No me entendí. Aquí. Acá. En la fórmula. ¿Alguna otra duda, chicos? Disculpe, en la parte de la comparación de los cálculos, ¿el dato teórico del tetracloruro es un valor ya definido que está en tabla? El teórico sí. Ya, gracias. Lo teórico es lo que ya está definido, ya está por sentado. Eso es lo teórico. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Una consulta, tenemos que hacer el cuestionario y el informe también, ¿no? No, solo cuestionario. Solo el cuestionario, ya sé que eso es la primera vez, es cuestionario, son preguntas que tienen que resolver
en mi caso, al menos cuando yo les envío el cuestionario, respuestas de 2 líneas, ¿sí? De 2 líneas, no más de 2 líneas. He revisado algunos informes, estoy revisando, y le ponen hasta 4 o 5 líneas. Eso está mal. 2 líneas como máximo. O sea, tienen que sintetizar bien lo importante de la pregunta. ¿Ok? Entonces, para este solo el cuestionario y no vamos a hacer el informe. Ay, esperen, ustedes son el grupo T1, ¿no? Sí. Ah, ya, disculpe, me confundí. El grupo M es el que hace cuestionarios, sí. Ustedes sí hacen informes, son con el auxiliar Caro también, ¿no? Sí, Miguel Caro, sí. Es informe, discúlpeme, es informe. El informe no tiene, depende, ¿no? Ustedes tienen ya la guía. Si tiene preguntas el informe, entonces resuelven las preguntas de la guía. Si no tiene, entonces no. ¿Quedó entendido, chicos? Disculpe, ¿el video de la experiencia lo va a subir? Es que creo que la anterior vez no lo subió. Creo que no, pero le subo la diapositiva y ahí mismo está el video, lo pueden ver ahí mismo. En la Los diapositiva. videos están, si no me equivoco, en el canal de YouTube del laboratorio UAGRAM, creo que es. Sí, sí, están todos sí. ahí. Sí, están ahí los videos. Si usted pudiera enviarle el link estaría bien, y que yo lo tengo aparte en 1 mega, pero si usted lo envía está genial. El link para que lo puedan ver, o voy a buscarlo yo igual y lo encuentro y lo envío el link del canal y ya ustedes ahí lo buscan. Ya, gracias. Listo. Bueno, chicos, creo que sería todo, a no ser que alguien más tenga alguna duda. Bueno, entonces nos vemos la subsiguiente clase. Disculpe una pregunta más. Si el informe tuviera preguntas igual, no más de 2 líneas. De preferencia, sí. La verdad me gusta mucho, a mí yo valoro mucho que digan muy concreto lo que a la respuesta, la verdad. Pero si lo hacen largo igual no hay impedimento. Pero bueno. Ya, muchas gracias.